El viajero. Capítulo 2. De nuevo en casa. Como pudo, Marcus se las arregló para navegar desde aquel lugar apartado de regreso a Rockport, contando con la ayuda de la brújula que siempre le indicó el camino de regreso a casa. Su llegada a Rockport fue muy inesperada, pues todo el pueblo imaginaba que él, junto con sus padres y toda la tripulación, habían muerto en aquel accidente. De inmediato, el encargado del pueblo le comunicó que al no haber quien se hiciera cargo de las propiedades de sus padres, éstas fueron subastadas y que era imposible que le fueran devueltas. No había manera de recuperar nada, ni siquiera su casa. Esto poco interfirió con los planes de Marcus, pues contaba con un buen dinero para hacerse de una nueva casa y amoblarla cómodamente. Solo había algo que quería recuperar con toda su alma y estaba dispuesto a hacer todo por ello. Un bastón que conservaba su madre y que antes de partir se le dio como un obsequio. Indagó con el encargado de las subastas para poder encontrar a la persona que había adquirido dicho bastón, pero a pesar de sus esfuerzos no obtuvo nunca una respuesta. No pudo dar con la persona que lo había comprado. Esto lo desanimó bastante, pero no fue motivo para que sus planes acabaran. Con su barco empezó a hacer pequeños viajes de negocios, a distribuir mercancías, viajaba a otros puertos, compraba cualquier cosa que llamara su atención para luego revenderla. Con el transcurrir de los meses se hizo un renombre como una persona respetable, seria en sus negocios, pero que siempre se le veía muy solo. No tenía amigos y las pocas conversaciones que entablaba eran únicamente sobre negocios. Aún así, él nunca dejó de pensar en el bastón que le dio su madre Elise. Quería recuperarlo a como diera lugar. Cierto día tuvo una maravillosa idea: revisar en los registros de la subasta. Tal vez allí encontraría la información que necesitaba. Tal como lo pensó, así fue. En los registros pudo comprobar que su preciado tesoro había sido adquirido por una mujer de nombre Roslyn. Aunque no había más información, él estaba decidido a encontrarla, y fue de casa en casa en búsqueda de aquella mujer. Fue la única vez que las personas del pueblo lo vieron hablando con alguien más que sus colegas de negocios. A Marcus se le veía desesperado. Luego de días y días en que su rutina de golpear puertas no había resultado, perdió las esperanzas, pues ya había recorrido todas y cada una de las casas de Rockport. Debido a esto, la salud de Marcus decayó. No se le vio por un buen tiempo en el puerto y su barco destino permanecía atracado. Tampoco nadie se preocupó por él, pues como lo mencioné antes, no tenía amigos. A lo sumo, a las personas les parecía muy extraño que no estuviera en su barco comerciando como de costumbre, pero nadie nunca preguntó por él o qué le ocurría. En una ocasión escuchó unos golpes en su puerta. Fue a abrir de inmediato, pero no había nadie. Solo encontró una nota en el suelo. En esta estaba escrito lo siguiente: ¿este es tu destino? Jamás pensé que te rendirías tan fácilmente. Eso yo no te lo enseñé. Vamos, la vida sigue. Esto solo es un traspié. Recuerda, conozco tu destino. Atentamente, tu buen amigo, M. Sorprendido por esta carta, que parecía haber sido escrita por el mismo anciano que él vio partir y al cual vio desaparecer en el mar, simplemente quedó desconcertado. No podía creer lo que tenía en sus manos. Después de un tiempo reflexionando, llegó a la conclusión de que alguien le estaba jugando una broma. ¿Pero quién? Si nunca le contó a nadie lo sucedido con el anciano, solo el accidente en el que sus padres perdieron la vida. Después de un rato no quiso darle más vueltas al asunto, pero decidió darle importancia a la nota y a la mañana siguiente retomó sus actividades. Con el dinero que ya había juntado en sus viajes de negocio anteriores, decidió hacer la compra de una segunda nave, a la cual bautizó Anciano M. Ya contaba con 2 embarcaciones y decenas de empleados que se encargarían de cuidar sus intereses en su ausencia. Así se aseguraría de que sus negocios seguirían funcionando independientemente de cualquier situación que se pudiera presentar con su salud. En uno de sus tantos viajes llegó a un puerto que nunca había visitado. Era un lugar lejano y nuevo para él, pero habían rumores de una mercancía que allí se vendía de gran valor y una calidad inmejorable. Esos rumores fueron lo que lo condujeron a este sitio, y fue así. Allí encontró la oportunidad que esperaba. Sabía que de negociar bien
podía revender esa mercancía por hasta 10 veces su valor original en otros puertos, pero los vendedores eran huesos duros de roer, eran negociantes experimentados. Muchas horas después de una negociación ardua y al ver que no llegaban a ningún acuerdo por el cargamento, Marcus se retiró. Esa noche Marcus se quedó en ese lugar, no sin antes indicarle a sus empleados que debían permanecer a bordo de la embarcación y siempre atentos ante cualquier situación que se presentara. A la mañana siguiente, Marcus fue nuevamente a hablar con los comerciantes, pues quería conseguir de cualquier manera el cargamento y estaba dispuesto a ceder un poco en el valor de la compra. Parece que nuevamente la negociación no llegaría a buen término, hasta que uno de los hombres preguntó: ¿Qué lo trajo por acá, Marcus? Mi destino. Ha sido él el que me trajo. ¿Su destino? Vamos, hombre, que no cree en eso, ¿verdad? ¿Quiere usted ver mi destino?, respondió Marcus. Bueno, podría intentarlo, pero no sé cómo se ve el destino. Sígame, dijo Marcus. Después de caminar por el puerto, Marcus le mostró al hombre la embarcación y le dijo: Ahí está, ese es mi destino. El hombre vio el nombre del barco y no pudo evitar sonreír a lo que le dijo Marcus. El hombre luego le dijo: Ahora que veo esto, creo que su destino es el indicado para transportar mi mercancía de puerto en puerto. El trato está cerrado, siempre y cuando acepte una condición. ¿Cuál condición?, respondió Marcus. Lléveme con usted en sus viajes. ¿Solo eso? Sí, solo eso. Ahora creo que mi destino está unido al suyo. Cerraron el trato y partieron hacia Rock, no sin antes pasar de puerto en puerto comerciando, comprando y vendiendo mercancías por doquier. Al llegar a Rockport, las ganancias para Marcus habían sido demasiadas. Adquirió una nueva casa, compró 2 embarcaciones más, a las cuales llamó Elise y Albert en honor a sus padres. Fue justo allí cuando Marcus le ofreció al hombre que viajaba con él ser el capitán de una de las 2 nuevas embarcaciones y que tendría libertad absoluta para comerciar como quisiera y de ir a donde le gustara. Sin pensarlo, el hombre aceptó y eligió ser el capitán de Albert. Esta sería la decisión que acercaría a Marcus al objeto que buscaba desesperadamente, pues en una ocasión, cuando el barco que llevaba por nombre el mismo de su padre estaba a punto de zarpar, Marcus notó que entre los pasajeros que serían transportados en la embarcación se divisaba una mujer que llevaba puesto un vestido negro y largo, un cabello castaño totalmente liso, y en una de sus manos llevaba un bastón de madera con la manija dorada y en forma de águila. De inmediato corrió por la pasarela del puerto gritando como un loco: «¡Roslin! ¡Roslin! ¡Roslin!». Pero aquella mujer nunca lo escuchó, y el barco poco a poco se alejaba del puerto y con él las esperanzas de Marcus de recuperar su tesoro. Continuará.